Te adoramos, Señor. Aquí estamos ante ti, bendito Dios, en este hermoso domingo, Señor, que tú nos has regalado. Aquí estamos delante de ti, Padre amado. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Queremos reconocerte todos juntos, Señor, como tu pueblo, Señor. Queremos reconocerte como nuestro Dios, Señor. Levantar nuestra voz, Señor, y adorarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos. Levanta tu voz ahí en tu lugar, levanta tus manos y habla con Él. Comienza diciéndole: Señor, aquí estoy. En este día quiero adorarte, en este día quiero exaltarte, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tu mano, Señor, nunca me ha soltado. Siempre has estado conmigo en cada momento, Señor. Tu presencia ha estado conmigo, Señor. Gloria a ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra en este día. Solamente a ti, hermoso Dios. Precioso Cordero. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, precioso Jesús. Te adoramos, hermoso Dios. Porque no hay otro como tú, no hay otro como tú, amado Dios. En esta tierra no hay nadie como tú, Señor, en los cielos. Solamente tú eres grande, tú eres poderoso, bendito Dios. Solamente tú, Señor. Sobre ti no hay nada, Señor. Sobre ti no hay nadie, Señor. Tú eres lo más grande que existe en este mundo, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Dale un fuerte aplauso a Él. Dale un fuerte aplauso a Él. Apláudele fuerte. Gloria a ti, amado Dios. Creemos que tú estás en este lugar. Gloria a ti. Vamos, cántale. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, levanta tu voz y cántale. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples
corazón, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Vamos, cántalo fuerte, dile. Así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, amado Dios. Y no hay nada que te pueda hacer cambiar, Señor. Tú siempre eres el mismo, hoy, mañana y siempre, Señor. Tú nunca cambias. Pon tus manos en alto y dile: aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Vamos, cántalo fuerte. Vamos, cántalo fuerte, dile. Tú siempre estás obrando, aunque no pueda verlo, Señor. Tú siempre estás obrando de una manera de la cual no puedo imaginarme. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no
pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu obra. Levanta tu voz y dile: gracias por tu obra en mi vida, Señor. Gracias por tu obra en mi vida, amado Rey. Muchas gracias, Señor. Agradécele ahí en tu lugar. Agradece. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aleluya, Señor. Aleluya. Estamos delante de ti en tu presencia, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Vamos, dile: correremos hacia ti, Señor. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos
de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande ante tu majestad. Oh, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. No hay lugar, Señor, donde podamos estar mejor que estar allí en tu presencia, Señor. Oh,
bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Oh, Padre. Gracias, Padre. Tú eres bendito, Padre. Tú eres bendito. Gracias, Padre. Oh, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho tus hijos. Y por eso, en el nombre de Jesús, podemos llegar ante ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Buen día a todos, allá en casa también, bienvenidos y buen día. Pues ayúdeme a orar un momento, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos nos encomendamos, aunque ya estamos en tus manos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana para poder entender. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para comprender tu palabra y solo tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, nos aclare aquellas cosas, Señor, que nuestro entendimiento no pueda comprender, Padre Celestial, y podamos ser edificados con tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, de entrar en tema, voy a mencionar algunas cosas importantes. Yo sé que usted pone atención, pero se lo tengo que decir. Ponga mucha atención en todo el tema porque es muy relevante en este tiempo y tiene continuidad respecto de la semana anterior. Mire, algunas de las funciones de los pastores, incluyendo a los líderes que hacen también funciones de pastoreo, ayudando al director o pastor principal, son enseñar la palabra de Dios, corregir con la palabra de Dios e instruir con la palabra de Dios para cuidar al grupo de creyentes de vientos o movimientos de doctrinas que tratan de introducir enseñanzas no convenientes o erradas que, lejos de ayudar a la unidad de la fe, sirven para confundir y engañar, y muchas veces con astucia. Ahora bien, esta es la segunda parte de la serie Bautismo en Agua. El bautismo en agua se imparte en la materia de fundamentos del CECAP Centro. Esta serie, que comenzamos la semana pasada, tiene como finalidad clarificar ideas o interpretaciones que confunden la fe de los creyentes. Tanto nuestra fe como el conocimiento espiritual deben estar fundamentados en la palabra de Dios. Y el centro de ella, el centro de la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. No hay otro centro, no hay otro fundamento. Una doctrina o dogma de fe no debe formularse solo con la lectura superficial de un versículo o pasaje de la Biblia, sino por un análisis profundo y extenso, recorriendo toda la Escritura para descubrir el significado y la interpretación correctas del tema en cuestión. O sea, cuando quiera alguien hacer una doctrina, necesita analizar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, no nada más es un versículo y entresacar otro versículo y de eso se hace una doctrina, o como ahorita está sucediendo que por ahí un versículo o unos versículos del libro de Hechos ya están haciendo por ahí una enseñanza que ya está afectando a la fe de muchos creyentes. Y quizá algunos se están dando cuenta a lo que me estoy refiriendo. Siempre debemos buscar estar lo más apegado posible a la Escritura, sin legalismos, sin ideas preconcebidas, pero sí analizando el contexto histórico, cultural, gramatical y el contenido espiritual, cuando menos.
Tener en cuenta que para análisis más profundos es necesario saber que la Biblia se interpreta a sí misma, no de interpretación privada. Otra, estudiar los idiomas originales si quiere más profundidad. Además, no debemos suponer lo que dice un pasaje, sino dejar que diga lo que dice. Llega a suceder que al traducir del idioma original al español, quedan algunas expresiones no muy entendibles. Por eso, cuando queremos conocer un dogma, doctrina o enseñanza correcta, debemos tomar en cuenta lo que ya dijimos hace un momento. Por eso existen las traducciones, las traducciones de la Biblia, diferentes traducciones, y nosotros ahí vemos variantes textuales, ahí vemos variantes de los textos, y nos damos cuenta a veces que hay palabras diferentes, pero el sentido de la escritura, del mismo texto bíblico, de la misma cita bíblica, es el mismo. O a veces tiene dos acepciones un mismo versículo. Por eso no nada más es tan superficial como parece. En el CECAP Centro impartimos una materia que se llama Introducción al Estudio de la Biblia, donde se enseñan las reglas básicas para el estudio de las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. No obstante, siendo un curso básico, provee de los elementos necesarios y fundamentales a considerar para estudiar la Biblia, para que no inventemos interpretaciones que dañan al cuerpo de Cristo y a la doctrina sana. Como no es una clase del CECAP, no me puedo meter a darles algunos ejemplos de lo que mencionamos ahí en esas clases. Las interpretaciones de la Biblia pueden diferir de un predicador a otro, de un pastor a otro. Esto es determinado por el grado o nivel de conocimiento que cada uno ha adquirido, tanto intelectual como espiritualmente. Y también el trasfondo religioso que traiga la persona, también eso afecta para la interpretación de la Biblia. Para rápido, nada más mire usted el arrastre. En la religión popular, tú compras un carro y te le echan, ¿qué cosa le echan encima? Agua bendita. ¿Y qué cosa pasa en el cristianismo? Por no entender, ¿qué es lo que pasa? Compran un carro y quieren que nosotros le pongamos aceite encima. O sea, ya no es agua, pero ahora es aceite. Y es la misma gata, pero revolcada. O sea, nosotros los cristianos tenemos que meternos a la Escritura para descubrir las verdades y no seguir la corriente de una religión o una costumbre que trajimos del mundo. Estamos aquí para limpiarnos. La esposa de Cristo tiene que ser limpiada, porque el Señor viene por una iglesia limpia, santa, pura, sin mancha, sin arruga, etc. Ok. Entonces, cada uno enseña de acuerdo a lo que sabe. Mire, yo por eso ya no critico a nadie. Cada quien enseña de acuerdo a lo que sabe. Yo veo predicadores, oigo predicadores, yo no los juzgo. Ellos tienen ese conocimiento, no han llegado al conocimiento que Dios me ha dado a mí. Ni modo. Entonces, veo otros predicadores y digo, pues no, yo no he llegado al conocimiento que ellos tienen. Ok. Entonces, tenemos que entender que no todos vamos a tener el mismo grado o nivel de conocimiento. Si nosotros entendemos eso, no vamos a criticar a nadie y ni vamos a andar de iglesia en iglesia, porque eso es otro problema. Es que aquel pastor sabe más que este. ¿Sabes qué? ¿A dónde te puso Dios? Bueno, pero no vamos a hablar de eso, porque ese es otro tema. Entonces, el problema es que muchos se presentan como si hubieran descubierto el hilo negro y piensan que ellos son los únicos depositarios de la verdad y del modelo de iglesia que se debe seguir. Ya alguien me vino a decir que porque ponemos las sillas así como están, eso es incorrecto, que así no, que ni mi pastor me dice eso. Ni mi pastor me dice eso. Algunos abren los ojos y dicen, oye, ¿sí? Sí, si usted supiera. Y
Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No debemos enseñar lo que no sabemos, no debemos enseñar lo que no entendemos. Desde luego, vuelvo a repetir, cada uno enseña de acuerdo al nivel del conocimiento que tiene. A mí no me compare usted con ningún otro predicador, y ni a ningún otro predicador compare conmigo, porque cada uno tiene el nivel de fe que Dios le dio a cada uno. Cada uno tiene el nivel de conocimiento que Dios quiere que cada uno tenga. En el tema edificación del cuerpo de Cristo, creo que lo compartí este mismo año. Este año parece, ¿verdad? Este año lo compartí. Y creo que fueron tres partes. Expliqué acerca de los falsos maestros y los maestros verdaderos, así como de los que están en ciernes, o sea, los maestros que apenas comienzan en ese ministerio. Se va desarrollando. Los ministerios se desarrollan. Comienzan y tienen un desarrollo a través del tiempo y el ejercicio. Una persona puede estar equivocada en lo que enseña, pero ser sincera en su intención, aunque puede estar dañando a otros sin darse cuenta. Pero no tiene malas intenciones. Yo he visto gente así, personas que sin mala intención dañan a otros. Entremos en tema. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 16. Anote ahí por favor, yo veo que muchos traen libreta, anótelo porque no nos va a dar tiempo leerlos completos, pero anote cuando menos la cita. 1 Corintios capítulo 1 versículo 16 y 17. También bauticé a la familia de Estefanas. Aquí está Pablo hablándole a los corintios, dice, de los cuales no sé. Dice, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Así es que podemos notar que lo primordial no era bautizar, sino predicar el evangelio. Por lo que el bautismo es el siguiente paso de obediencia del nuevo creyente. O sea, no sirve el bautismo si no hay fe en Cristo. Por eso dice aquí, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. El bautismo viene a ser consecuencia de la fe que pusiste en Cristo. Y no al revés. No como a veces algunos ya están manejando por ahí que el bautismo lava los pecados. Cuidado, porque la sangre de Cristo, entonces ¿en dónde se queda? Y la Biblia dice que el que nos lava de los pecados es la sangre de Cristo. Dice, la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo y no el agua. Pero vamos a seguir viendo aquí para que se nos clarifique más y los que ya lo saben lo reafirmen. Así es que vamos al significado del bautismo en agua. Vamos a ir un poquito rápido. Significado del bautismo en agua. Número 1, identificación del creyente con la muerte de Cristo. Ahora, ¿cómo corroboramos eso en la Biblia? Identificación del creyente con la muerte de Cristo. Ese significa el bautismo. Romanos capítulo 6, versículos número 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos sumergidos. Cuando dice bautizados, piense en sumergido. Sino, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sumergidos en la muerte. Y cuando dice en, esa partícula en quiere decir dentro de su muerte, hacia su muerte. Como Él fue muerto, también nosotros somos muertos. Pero todavía falta explicar más, no se queda ahí. Número 2, el significado del bautismo en agua. Identificación del creyente con la resurrección de Cristo. Primero fue identificación del creyente con la muerte de Cristo, pero ahora es identificación del creyente con la resurrección de Cristo. ¿Qué significa el bautismo? Por eso en el bautismo se sumerge a la persona completita. La semana próxima vamos a explicar un poquito más. Se sumerge a la persona, muerte. Se saca a la persona del agua, resurrección. Son simbolismos. Entonces, la segunda cosa, identificación del creyente con la resurrección de Cristo. Romanos 6:4.
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros también andemos en vida nueva. Esto es lo que significa el bautismo. ¿Ok? Muerte y resurrección. Identificación del creyente con la muerte de Cristo. Identificación del creyente con la resurrección de Cristo. Número 3. ¿Qué significado tiene el bautismo? Inclusión del nuevo creyente al cuerpo visible de Cristo. O sea, inserción del nuevo creyente a la iglesia. A la iglesia. La iglesia local existe y probablemente vamos a tocar más adelante acerca de la iglesia local y vamos a notar que desde los evangelios Jesús ya está mencionando la iglesia local. Ok, entonces, número 3, inclusión del nuevo creyente al cuerpo visible de Cristo. O sea, inserción o inclusión del nuevo creyente a la iglesia o grupo cristiano local. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Que dice que los que recibieron su palabra, los que creyeron, fueron bautizados. ¿Y qué sucedió? Se quedaron sueltos, cada quien en su casa, reuniéndose de dos en dos, que dice aquí. Fueron bautizados y se añadieron. Y hay otra versión que dice, y se añadieron al grupo de creyentes. Entonces, el bautismo es una inclusión o inserción del nuevo creyente al grupo cristiano. Número 4, el significado del bautismo: aspiración de una buena conciencia. Esto quiere decir que no dejamos pecados pendientes. O sea que cuando nos arrepentimos de todo. Aquí no vamos a entrar en la explicación de que si caes en pecado cuando ya eres cristiano, no. Eso sería otro tema y amplio también. Pero vamos a seguir aquí. Entonces, número 4, aspiración de una buena conciencia. O sea, que no hay pecados pendientes cuando tú te arrepentiste ante el Señor. Ahora, fíjese bien. Hablando de las personas salvadas durante el diluvio, dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto, o sea, el bautismo que corresponde al diluvio, porque en un sentido figurado, las 8 personas salvadas en el arca fueron bautizadas en agua. Y después, escucha esto, las 8 personas que fue Noé, sus hijos y sus esposas y la esposa de Noé fueron salvadas. Pero hubo un diluvio y ese símbolo de bautismo en agua, y cuando entraron al arca, entraron a Cristo. Porque Cristo es símbolo del arca. El arca es símbolo de Cristo. Y ahora observe ahí también, porque esto nos va a servir para la próxima semana, que vamos a hablar una preposición que existe en la palabra de Dios, que es muy importante y que es la que determina la interpretación de ciertos versículos que están siendo mal usados. Entonces, observen que Noé y ¿cómo se llama? Y su familia entraron en el arca, dentro del arca, protegidos por Cristo. Pero ahí lo vamos a dejar. Entonces, aspiración de una buena conciencia. Veamos el texto, la cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces el bautismo salva, ahí lo dice. Espérame, pero no te quedes ahí, sigue leyendo. Sí, porque si agarramos medios versículos o un versículo y no vemos el contexto, el ambiente del pasaje, del versículo en el pasaje en el libro,
nos vamos a equivocar. No nos quedemos hasta ahí, sigamos leyendo. Vuelvo a leer. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y ahora hay un paréntesis demasiado importante que nos aclara qué es eso. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Así es que el bautismo en agua no perdona pecado. Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, lo que te está diciendo es que tú estás, cuando te bautizas o te bautizan, estás diciendo, yo tengo una buena conciencia delante de Dios, no tengo pecados pendientes, yo ya me arrepentí de todos. Eso es lo que estás diciendo. Por eso tenemos que fijarnos bien y que si alguien nos enseña, que nos enseñe como dice la Escritura, no medios versículos, no alguna palabra entresacada ahí para decir lo que ellos quieren que diga. Puede ser que por error uno se equivoque y diga uno otra cosa, es cierto, pero no intencionalmente. Ok, número 5, significado del bautismo en agua, confesión pública de nuestra fe. Para esto vamos a Lucas capítulo 3, versículo número 21. Capítulo 3 de Lucas, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Ok, cuando todo el pueblo estaba allí bautizándose y algunos que iban de mirones también, Jesús fue bautizado. O sea, Jesús fue bautizado públicamente y la gente se bautizaba públicamente. Porque es un testimonio público de lo que tú has decidido en tu corazón, de lo que ha sucedido dentro. Ahora, mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32. Sirva para nuestro caso lo que el Señor dijo aquí. Señor Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacerlo público y que no nos avergüence. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacerlo público. O sea, puede ser en un bautisterio, como aquí tenemos ahí atrás. Puede ser en el mar, puede ser en el río, puede ser donde haya agua suficiente para sumergir a la persona. El bautismo en agua es un acto público a través del cual la persona bautizada da a conocer que deja la vida de pecado y da inicio a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que está diciendo cuando se bautiza, cuando lo meten al agua y luego lo sacan. Es un acto público a través del cual la persona bautizada da a conocer que deja la vida de pecado y da inicio a una nueva vida en Cristo. No dije a una vida de perfección. Ahora, ¿quiénes deben de bautizarse? Vamos a ir por pasos, ¿no? Pues estamos dando un estudio. Es un poco tedioso, pero es necesario. Yo sé que hay personas que ya hoy no vinieron, el domingo pasado vinieron, hoy ya no, y los vi clarito, dije, se están aburriendo. En la iglesia venimos a aprender, además del SECAB y todo eso que tenemos, las escuelas, para aprender. Tenemos que ser edificados, tenemos que ser madurados, tenemos que ser conformados. ¿Quiénes deben bautizarse? En el interior del creyente ha sucedido lo siguiente. Creyó en el Señor Jesucristo y se arrepintió de sus pecados, cambió su manera de pensar, ahora ya no vivirá en los pecados que practicaba, ahora vivirá una nueva vida en Cristo. Así es que el bautismo es una manera externa de mostrar lo que ha sucedido en el interior del creyente. Quizá usted diga, bueno, pero hace rato dijiste otra definición. No estamos dando una definición específica, estamos declarando qué cosa es el bautismo y podemos tomar varias cositas por ahí y mencionarlas solamente para tener un panorama amplio. El bautismo es una manera externa de mostrar lo que ha sucedido en el interior del creyente.
El bautismo es un acto de obediencia a Cristo resultante del arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente de nada, le sirve bautizarse. Al rato lo vamos a ver. El bautismo en agua es señal de arrepentimiento y de nueva vida. Ahora, vuelve la pregunta y vamos ya a decir quiénes deben bautizarse. ¿Quiénes se deben de bautizar? Número 1, los que han creído en Cristo. Yo estoy entresacando lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es lo que vamos a mencionar aquí como cosas necesarias para ser bautizados. Yo he conocido personas, mire, una vez, creo que era un muchacho, hace muchos años, estábamos bautizando a algunas personas en una alberca y me dice, yo quiero bautizarme. ¿Y por qué quieres bautizarte? Pues porque veo que todos se están bautizando. Pero tú ya creíste en Cristo, llegas a Agua Viva, tú. No, yo no, hoy vine de visita aquí con los amigos, dice, y pues me invitaron a venir al bautismo y pues yo veo que todos se están bautizando y que es bonito eso que le dicen que te bautizo y que no sé qué. Dice, y yo quiero bautizarme. No, pues necesitas primero arrepentirte de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo. No, dice, pero es que yo nada más quería bautizarme. Y hay otros que agarraron de relajo ese día, me acuerdo bien, y se tiraban a la alberca. Y ellos dicen, yo me bautizo. ¿Sabes que esto es muy serio? Las cosas de Dios son muy serias. Y la gente no se da cuenta las consecuencias que vienen por no tomar con seriedad las cosas de Dios. Pero a través de los años que yo he visto tantas cosas, gracias a Dios, ¿sabes qué? Yo he visto consecuencias por burlarse de las cosas de Dios. ¿Y para qué te cuento? Pero no es para meterte miedo, hombre, no pongas una cara de susto, de ay, mejor ya ni, no, ¿sabes qué? Tú eres un hijo de Dios y has creído en Jesucristo. Y tú tienes que conocer a tu Padre cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué quieres que tú hagas. Mira, vamos a seguir aquí. Entonces, los que han creído en Cristo, esos son los que se deben de bautizar. Vamos a ver. Ese es uno de los que se deben de bautizar, que han creído en Cristo. En Hechos 8:35, aquí vemos a Felipe el evangelista abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús al eunuco, versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Observen cómo le dijo. Felipe le dijo, si crees, no intelectualmente, de todo corazón, desde lo profundo de tu ser, crees que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, entonces puedes. Y luego llegaron a un lugar donde había mucha agua, y versículo 38 dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El apóstol Pedro, ahora vemos otro caso, hablándole a Cornelio y a su gente, en Hechos 10:43, les está diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, o sea, de Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjate lo que Pedro le estaba diciendo, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vamos a brincarnos al 48. Y mandó bautizarles, ahí Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, le bautizaron en agua. Entonces note usted que en el versículo número 43 sucedió la conversión de esta gente. Estaban oyendo el mensaje y sin haber dicho ellos, me arrepiento o creo en el Señor Jesús, sin haber dicho eso, sencillamente hubo una conversión dentro de su corazón, una obra sin intervenir el humano, directamente de Dios por el Espíritu Santo. Hay esa conversión en el corazón y en la mente de esta gente, y entonces Dios
certifica enviando al Espíritu Santo sobre ellos. No tenemos tiempo para analizar cada versículo. Hechos capítulo 8, versículo 5. Aquí vemos otro caso. Entonces Felipe, Hechos 8, 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, aquí estamos demostrando que el subtítulo que puse, los que han creído en Cristo, son uno de los que se deben de bautizar, es cierto, la Biblia lo apoya. Los que creen, los que han creído en el Señor Jesús, no los que no creen, no los que simpatizan, no los que les gusta, como les mostraba yo el ejemplo ese del muchacho, que decía, es que me gusta ver eso, me gustaría que me metieran así de espaldas al agua, así. Esto no es relajo. Número 2, ¿quiénes deben bautizarse? Los que se arrepienten de sus pecados. Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 37, Pedro, el apóstol, está predicando y les está hablando de Cristo. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero ¿qué quiere decir la palabra compungirse? Eso es lo interesante aquí, porque esa gente está oyendo acerca de Cristo y estamos diciendo que los que se arrepienten de sus pecados son los que se pueden bautizar. Pues aquí resulta que la palabra compungirse quiere decir que sintieron una pena profunda por los pecados que habían cometido. Una pena, una tristeza que correspondería a lo que nosotros decimos el arrepentimiento. Y veamos si no es cierto el siguiente versículo que nos dice. Aquí en el versículo 2, al final, la gente que está compungida, entristecida, le pregunta a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Ya estamos tristes con lo que nos estás diciendo de que Cristo y todo eso. ¿Qué hacemos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese. Así es que los que deben bautizarse son los que han creído en Cristo, los que se arrepienten de sus pecados. Y vamos al número 3. ¿Quiénes más se deben de bautizar? Son los mismos, pues, pero son 3 formas diferentes de respuesta al Evangelio. Los que se convierten al Señor Jesucristo. Versículo número 19 del capítulo 3 de Hechos. Hechos 3:19. Y Pedro aquí les dice, así que arrepentíos y convertíos. Dice, arrepiéntanse, pero también conviértanse. Ok, no vamos a entrar a explicar cada palabra de esa, porque en alguna ocasión yo ya expliqué lo que es el arrepentimiento, las 3 fases del arrepentimiento. Entonces dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es que, número 3, ¿quiénes deben de bautizarse? Los que se convierten al Señor Jesucristo. Aquí vemos que Pedro les dice, arrepentíos y convertíos. Y la conversión es una vuelta, un cambio de pensamiento total. Y en Hechos capítulo 9 y capítulo 22, ahí podemos ver la vida de Pablo, del apóstol, que se convirtió a Cristo y después de que se convirtió, se bautizó. ¿Ok? Si me ponen hora, por favor, allá. Así que primero es el cambio mental y después es el bautismo en agua. Los frutos de arrepentimiento deben, mire, me acuerdo ahorita de cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar. Y la gente llegaba y se bautizaba.
Y entonces Juan les tuvo que decir, ¿y quién les enseñó a ustedes, generación de víboras, quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? ¿Creen que por el bautismo se van a salvar? ¿O no empiecen a decir que son hijos de Abraham y que por eso se van a salvar? Hagan, fíjate lo que les digo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No estoy diciendo perfección, porque luego se confunde. Ay, pero es que yo el otro día pequé, es que yo el otro día... Ese es otro tema que podemos hablar también para explicar, porque luego hay cristianos que se frustran en la vida cristiana y dicen, yo ya no sigo, esto no es para mí. Si es para ti, lo que pasa es que no has entendido algunas cosas. Ok, vamos a seguir aquí. Vamos a seguir. La utilidad del bautismo. La utilidad del bautismo. ¿Es útil el bautismo en agua? ¿O de plano no tiene caso bautizarse? No, sí es útil, pero ¿bajo qué condiciones o en qué casos? Bueno, vamos a mencionar dos cosas. Mire usted, se puede considerar que el bautismo es útil o Dios lo toma en cuenta, número uno, para salvación. Pero veamos bajo qué condición. Marcos capítulo 16, versículo número 16. Observemos la primera parte de este versículo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dos cosas, vamos a pensarlo así, dos cosas para ser salvo. ¿Cuál y cuál? Creer y bautizarse en agua. Ok, para ser salvo. Pero ahora observe la segunda parte del versículo y aquí está lo interesante. Dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Y el bautismo? ¿Lo mencionó? No lo mencionó. ¿Por qué no lo mencionó? Porque lo relevante no es el bautismo, sino la fe en Cristo. Si no crees en Cristo, de nada te sirve que te remojen 40 veces. No sirve. Pero si tú creíste en el Señor Jesucristo, claro que el bautismo se te toma en cuenta. Al rato voy a decir otras cosas más y vamos a ver si hay rebautismo también. Porque la Biblia también nos aclara todo esto. Así es que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado, aunque tengas el bautismo. Si eres un simpatizante, o sea, te gusta esto, pero no te conviertes al Señor y tú dices, pues me bautizo, te bautizas. Y luego cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a pensar en aquel tiempo, cuando el Señor venga por su iglesia, en el arrebatamiento, y tú te quedas y vas a decir, ¿cómo si yo estaba bautizado? Sí, pero aquí dice que el que no creyere será condenado. No dice el que no sea bautizado. Ok, hay que observar bien los versículos y para poder entender. Ahora, vamos al número 2, la utilidad del bautismo. Dice, número 2, para perdón de pecados. ¿Pero bajo qué condición? Sí sirve, sí se toma en cuenta. Pero, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Observan el orden? ¿Observan la condicionante? Para que el bautismo te sirva, te tienes que arrepentir. ¿Ah? No es bautizarte para, ahorita yo ando en pecado, ahorita me voy a bautizar, que me metan en el agua para que me lave de mis pecados. Y resulta que saliste mojado, pero con los pecados encima. Y entonces sales y dices, oye, pero yo sigo haciendo lo mismo, sigo pensando igual. ¿Por qué si ya me bauticé? Porque eso no funciona así. Nosotros queremos que funcione así, pero no es así. Es como cuando nos echan agüita en la cabeza, ¿no? ¿A cuántos le echaron agüita en la cabeza cuando eran niños? A mí también, eso nos enseñaron y nos dijeron, ya está listo. Vamos a la Escritura y vamos a encontrar otra cosa muy diferente. O sea, la Biblia nos fue dejada para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, no del libro que escribió, ya iba yo a decir un nombre de los santos, ¿no? Porque, pues me sé algunos, ¿no? Todavía. Pero mire usted,
Entonces, para perdón de pecados, sí, pero dice, Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, arrepentimiento, bautismo. Arrepentimiento, bautismo. No es al revés. Creer en Cristo, bautismo. No es al revés. No es bautismo en agua y luego pues a ver si creo. No. Creíste, bautízate. No creíste, no te bautiza. Espera a creer. La fe en Cristo y el arrepentimiento anteceden al bautismo en agua. El bautismo no salva. Necesitamos grabarnos bien eso porque yo he escuchado personas que andan diciendo que el bautismo salva, el bautismo en agua. El bautismo en agua no salva. Vea usted el texto que quiera y no va a encontrar que el bautismo salva, ni lava los pecados tampoco. ¿Ok? Pero yo le digo, usted investigue en la Biblia. No le ande preguntando a fulano de tal o al que vive en la esquina. Gracias a Dios aquí no hay vecinos. No, escudriñe la Escritura. Que no lo engañen. Y que yo no lo engañe tampoco. Una vez yo dije algo que no estaba bien, mal interpretado. Bueno, no mal interpretado, sino di un dato equivocado y alguien me envió un correo y me dijo, ¿sabes qué? Tú dijiste esto, pero el maná no es eso, es esto. Yo leí el correo, dije, oh, tienes razón. Sí es cierto, yo dije otra cosa. Es cierto. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Sonría que hoy, acuérdese, ¿qué día es hoy? Domingo. Sonría. Bueno, ahora, razones para bautizarme. Razones para bautizarse. Bueno, una de las razones es que es mandamiento del Señor Jesús. El Señor Jesús lo ordenó. Veamos, Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, aquí ya está Jesús resucitado, ya había ascendido al cielo, ya había venido hacia la tierra otra vez. Así es que a veces decimos, es que la segunda venida del Señor, y resulta que el Señor ha venido un montón de veces. Bueno, no nos vamos a meter en eso, porque aquí el Señor ya había ascendido a los cielos y regresó. Bueno, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Entonces, es mandamiento del Señor Jesús. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque yo tengo esa potestad delegada del Padre, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el Señor Jesús está ordenando que todo creyente se bautice en agua. Ya hablamos la semana pasada de las excepciones, por ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Y hay otros casos que ya mencionamos la semana pasada. Número 2, razones para bautizarse. Número 2, para formar parte del cuerpo visible del Señor. Para integrarse al cuerpo de Cristo, la iglesia general o la iglesia local. O sea, creo que esto ya lo mencioné hace rato, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a reafirmarlo aquí. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras Pedro testificaba, bueno, no dice ahí Pedro, pero es Pedro quien está testificando, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron como 3,000 personas. Imagínate, 3,000 personas. ¿Tú crees que en una casa se pudieron haber reunido? No. Bueno, requisitos para bautizarse. 2 requisitos para bautizarse. Haber creído verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Y número 2, haberse arrepentido de sus pecados. Es lo que vemos en la Escritura. El arrepentimiento incluye conversión.
Ahí hay 3 fases y una de ellas es la conversión. Entonces, número 1, requisitos para bautizarse: haber creído verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Haberse arrepentido de sus pecados. Y no es normativo o dogmático esto que estoy diciendo. O sea, porque puede invertirse el orden y puede haber algunos cambios ahí. Pero básicamente es tener fe en el Señor Jesús. Y ahora viene lo bueno. ¿Y si no me quiero bautizar? ¿No le parece interesante esa pregunta? O sea, ya creí, tengo fruto de arrepentimiento, pero no me quiero bautizar. Bueno, el bautizarse en agua es un acto de obediencia, ya lo dijimos, porque el Señor Jesús lo ordenó. Y ahí no, en ese versículo de Mateo 28, dice: haced discípulos a todas las naciones bautizándoles. No dice pregúntales si se quieren bautizar. Una vez predicando esto mismo aquí, yo veía el rostro de la gente y dice: pero oye, ¿qué te pasa? Bueno, es que así dice ahí. Ahí no dice pregúntales a ver si quieren bautizarse. No, ahí dice: hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando dice hacer discípulos, ahí está implícito lo de predicarles el evangelio, ¿no? Y que la persona crea, se arrepiente de sus pecados y entonces bautízales. Así que el siguiente paso después de creer y arrepentirse es bautizarse en agua. Desde luego, ojo aquí, que debe haber fruto de arrepentimiento. Es mejor esperar un poquito. Ya creíste ahorita y vámonos al agua, vámonos al agua. Con calma. Usa prudencia. Usa prudencia. Mira el fruto. Mira el fruto. Mira el fruto. ¿Tiene fruto de arrepentimiento? Entonces se bautiza. El bautismo en agua no es a la fuerza. Dijimos que no media la voluntad del nuevo creyente. Pero aún así, el bautismo en agua no es a la fuerza. Se le explica a la persona que después de haber creído en Jesús y haberse arrepentido, el siguiente paso es el bautismo en agua. Si una persona que dice que se ha arrepentido y ha creído en Jesús no quiere bautizarse, lo más probable es que no se ha convertido al Señor. Porque cuando un corazón se convierte al Señor, inmediatamente hace lo que Pablo hizo, que fue, dijo: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú dime. Y ya ahí Pablo está reconociendo a Jesús como Señor, como el dueño, como el que manda. Y cuando alguien se convierte, eso enseguida dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué dijo el eunuco cuando se convirtió a Cristo? ¿Y qué impide que yo me bautice si aquí hay agua? Y todavía Felipe corroboró y dice: si crees de todo corazón, se puede decir no. Y él dijo: yo creo, vamos, órale, lo bautizó. Tiene que haber un cambio. Pero cuando la persona dice: es que yo ya me convertí a Cristo, y ya luego dice: no, pero es que mira, yo creo que Jesús murió en Cachemira, que Jesús en los años que no aparecen en la Biblia estuvo en la India. Es que mira, que sabes que tú no has creído. Tú no has creído. Y puedes andar con bandera de cristiano no siéndolo. No se debe de obligar. Bueno, voy a leer lo que escribí aquí. Aunque el bautismo es una orden del Señor y que no media la voluntad del nuevo creyente, todavía queda la decisión del nuevo creyente, que es quien decide si obedece o no. O sea, nosotros no obligamos a nadie, porque ese no es el propósito. El propósito es explicarles lo que dijo el Señor Jesús y los pasos que hay que dar.
Pero la persona decide si obedece o no al Señor. No se debe obligar a nadie a creer en Cristo. Cuando recién me convertí al Señor, yo le hablaba de Cristo a la gente, pero les decía, no, es que tú tienes que creer, es que sabes que, y me ponía a discutir con ellos. Después entendí que no es así. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra. No hay que obligarlo a arrepentirse de sus pecados tampoco. No, es que tienes que arrepentirte. No, es que ahorita te vas a arrepentir. A ver, repite conmigo para que te arrepientas. Y la persona ni se está arrepintiendo. Está repitiendo lo que tú lo estás obligando a hacer. Y a veces por la presión pública, porque a veces eso sucede en público, como aquel que se convirtió a Cristo, era uno que usaba pistola y cuando se convirtió a Cristo, hacía que todos los demás se convirtieran a Cristo, poniéndole en el piso, poniéndole el pie sobre el cuello y la pistola en la cabeza. Y le decía, ¿aceptas a Cristo? Y lógicamente la persona decía, sí. Y entonces dijo, se han convertido un montón de gente. Dios me ha usado. No, la pistola te ha usado. Pero a veces porque no entendemos, no comprendemos eso y tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón de la persona. Yo estuve orando por mis padres y compartiéndoles del Evangelio 13 años y se convirtieron al Señor. Y así podría yo poner un montón de ejemplos. Entonces no tenemos que obligar a nadie. Yo he visto personas evangelizando en la calle y que están duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro. Y ya la persona está incómoda, ya no sabe qué hacer, ya se quiere ir y aquel lo sigue, hasta lo sigue. No, espéreme, le voy a decir algo. Y duro y dale, y lo sigue. ¿Sabes qué? Y yo a veces que he visto eso y estoy ahí cerca, yo me hago para acá. Dije, a lo mejor si me conoce me va a querer involucrar a que yo empiece también a atacar a la persona. Es como aquel que va a hablar del Evangelio a una casa, le va a hablar de Cristo a la familia que está ahí y ve que ahí hay imágenes, hay una figura de la muerte y tiene un altar y empieza a decirle el salmo. ¿Cuál es el salmo? Se me fue ahorita. Salmo 115, ¿no? Que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, y les empieza a tirar. Cuando yo aprendí eso, mi esposa y yo llegamos a una casa donde tenían una imagen de la Virgen de Guadalupe, grandota, así mira, al centro de la casa en una mesa, con su veladora y toda la cosa. Y nosotros llegamos a hablar de Cristo. Y yo veía a la figura esa que se me quedaba mirando, pero yo no le hacía caso. No me importa. Y nosotros hablándole de Cristo a la señora. Y la señora se convirtió ahí mismo a Cristo. Y nunca le dijimos, tire esa figura, esa imagen. Y ¿sabe qué? Nos fuimos. Para el domingo en la reunión nos dice, ¿qué cree? Estoy muy contenta. ¿Ok? ¿Saben qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, un día de repente sentí, dice, que tenía yo que tirar todo eso y agarré a la imagen esa y la tiré y la despedacé, dice. Dígame quién le convenció. El Espíritu Santo. Dice la Biblia, dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. No nosotros. Nosotros te podemos leer lo que dice acerca del pecado la Biblia, pero al final de cuentas en tu corazón no puedo entrar. Es Cristo quien te va a hacer ver tu realidad. Aleluya. Así es que no obligamos a arrepentirse de sus pecados, no se debe de obligar, tampoco debe de coercionarse, sino dejarlos que voluntariamente decidan, no coartando su voluntad. Estoy
redundando porque quiero que quede eso de que no hay que obligar a nadie. Si ves que alguien te está, no, es que sabes que tienes que ir a Guaviare, no, ya sabes qué. Tranquilo. Dios tiene un tiempo para cada uno. Tú llegaste en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Tú quizás el día que te convertiste al Señor ni siquiera querías venir. Ni siquiera querías saber de Dios. Y ese fue el día que el Señor estableció para tu conversión. Y la última. Pregunta. ¿Y si me quiero rebautizar? Interesante esto. Yo dije, ¿qué onda? Como dicen los muchachos, ¿qué está sucediendo? Voy a investigar en la Biblia, porque yo hasta donde llevo investigado, yo sé que no hay rebautismo, pero voy a investigar más. Y me metí a investigar. Pero antes de que yo le muestre algunos versículos, imagínese usted una persona, vaya imaginándose ahora sí, una persona graduada de alguna carrera profesional, o a lo mejor usted es un profesionista que tiene su carrera, que recibió su título y su cédula profesional, ya tiene todo. Pasado el tiempo, reflexiona y dice, no sé ni por qué estudié esta carrera. Luego comienza a trabajar y se da cuenta que no se acuerda de lo que le enseñaron en la escuela. La pregunta es, ¿deberá volver a estudiar? ¿A hacer nuevamente el examen profesional? ¿Recibir otra vez su mismo título? ¿Y recibir otra vez su misma cédula profesional? La respuesta es, no necesita hacer eso. Lo que necesita es buscar sus apuntes y ponerse a estudiar lo que le enseñaron para recordar lo que se le olvidó. Igualmente fue bautizado una vez, no necesita rebautizarse, sino recordar el significado del bautismo en agua. Eso es lo que necesita. Ahorita vamos a ir a unos pasajes bíblicos. Puede acudir a las enseñanzas que se han dado acerca del bautismo, tanto aquí en la congregación, en los domingos, como también en el SECAP Centro. Puede recurrir también a alguno de los líderes para que le explique nuevamente el significado del bautismo en agua, pero no necesita rebautizarse. Pero alguno dice, mira, veamos algunos textos bíblicos que nos ayudarán a comprender un poco más. En Hebreos capítulo 10, yo te recomiendo que anotes estas citas bíblicas para que tú puedas estudiarlos en casa con más calma y profundizar si tú quieres, y para que te des cuenta y no te engañen tan fácilmente. Ok, vamos a Hebreos capítulo 10. Hablando acerca de los sacrificios que los judíos ofrecían a Dios en el templo de Jerusalén, dice en Hebreos 10, 3 al 7, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. De los sacrificios de los judíos del Antiguo Testamento, Porque la sangre ¿por qué se hace memoria de los pecados cada año? O sea, cada año tenían que estar ofreciendo sacrificios por los mismos pecados. Está recordando, Señor, es que tu pueblo ha pecado, es que yo he pecado, y yo he pecado, y yo he pecado, y los mismos pecados, y los mismos pecados. Y sacrificio cada año. Dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando el Hijo de Dios en el mundo, le dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí está hablando el Hijo de Dios. ¿Ok? Bueno.
Así es que cada año se hacía memoria de los mismos pecados. Ahora, vamos a Hebreos 7:27. Hablando de Jesucristo como sumo sacerdote, dice en Hebreos 7:27, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Ya vamos a empezar ahí. Una vez para siempre. Ofreciéndose a sí mismo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6. Hablando de los creyentes que recaen, dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, se apartaron de la fe, apostataron de la fe, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y el versículo 4 dijo: es imposible, no pueden ser renovados para arrepentimiento. Si esos que se apartaron deberían de arrepentirse, y ahí dice es imposible, ¿cuánto más para los que permanecen en la fe? No tienen necesidad de rebautizarse. Y observen en lo que sigue diciendo. Vamos a seguir leyendo. Vea usted su Biblia para que no le digan, que no le cuenten. Miren. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando nosotros rehacemos otra vez lo que ya no debemos rehacer, estamos exponiendo a Cristo a vituperio. Y ahorita voy a decir lo que es vituperio. Así como no hay recreer en Cristo. Porque si usted se va a bautizar, entonces necesita rearrepentirse. Recreer en Cristo. No hay recreer en Cristo. Ni rearrepentimiento. Ni reperdón de pecados. Ni rebautismo del Espíritu Santo. Tampoco hay rebautismo en agua. Porque Cristo no remorirá. Cristo no remorirá. Cristo murió una sola vez y con eso es suficiente. Porque si lo hacemos, exponemos a Cristo a vituperio. Pero ¿qué cosa quiere decir exponer a Cristo a vituperio? Y entonces me di a la tarea de investigar y saqué algo aquí interesante. Exponer a Cristo a vituperio, provocar que las gentes desaprueben el sacrificio de Cristo diciendo: ¿para qué sirve creer, arrepentirse y bautizarse si hay que repetirlo a cada rato? Ellos dirán: ya ven, el sacrificio de Cristo no fue suficiente, no sirve, porque los cristianos necesitan estarse arrepintiendo a cada rato, vuelven a creer y a cada rato y se rebautizan. Entonces, ¿qué relajo es este? Y vuelvo a decir, exponer a vituperio. Y ahora mire lo que voy a decir, lo que encontré más bien. No es lo que yo digo, sino lo que encontré. Exponer a Cristo a vituperio es exponer a Cristo a que sea desaprobado con dureza, con mucha crítica, con descalificación, avergonzarlo públicamente, deshonrarlo, desprestigiarlo a Él y a su sacrificio, exponerlo a que se burlen de todo su sufrimiento, haciendo ver que su sacrificio fue en vano. Si el sacrificio de Cristo no fue suficiente, no hay otra cosa que te sirva. Y Él se sacrificó una sola vez. No se va a estar sacrificando cada vez que nosotros querramos. Es que ya me voy a rearrepentir. No, Señor, la Biblia no nos da pie para hacer una doctrina de un pensamiento humano, de un razonamiento o de una interpretación equivocada.
Cuando yo leí esto de exponer a vituperio a Cristo, casi las lágrimas se me salían y ahorita otra vez me sucedió. ¿Ustedes lo vieron? Es delicado, son delicadas las cosas de Dios. Nada más porque a alguien se le ocurre tal cosa, ahí van las ovejas. Bueno, somos ovejas, pero necesitamos tener conocimiento. Así que tanto el arrepentimiento como el bautismo son una sola vez. Y vuelvo a repetir, en la Escritura, o sea, la Biblia, no hay indicación alguna que nos sugiera que los creyentes en Cristo deben rebautizarse. No hay. Y búsquelo. Si lo encuentra, me lo dice. Ahora bien, es necesario explicar que cuando llega una persona procedente de un grupo cristiano en el cual fue bautizado por efusión, o sea, derramamiento de agua en la cabeza, debe bautizarse por inmersión, que es la forma correcta. Otra más, si procede de un grupo donde se bautizó por los muertos, también debe bautizarse por inmersión, porque aquel bautismo fue por los muertos. Pero no vamos a entrar a explicar eso. Y anoto, pero cada caso se analiza por separado, o sea, individualmente. A nosotros, el liderazgo, ha llegado gente en diferente condición de bautismos. Y en algunos casos yo le he dicho, tú decides. Si tú crees que ya estás bautizado así, que no necesitas bautizar, no te preocupes. Algunos han dicho, sí, yo siento que así estoy ya bautizado y creo en el Señor, se ven frutos de arrepentimiento y no pasa nada. Como hay otros que dicen, no, yo digo que no, o sea, ¿sabes qué? Yo quiero bautizarme por inmersión, así como dice la Escritura, ¿ok? Hay cosas experiencias propias que, pero no es necesario decir todo, platicar todo eso, para que ustedes vean cómo hace Dios las cosas, abriéndonos el entendimiento. Así es que voy a concluir diciendo lo siguiente. El bautismo es un acto público de obediencia a Cristo, después de haber creído en Él y haberse arrepentido de los pecados. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar. Yo sé que este es un tema a veces difícil, escabroso, polémico muchas veces, pero yo digo que si nosotros vamos a la Escritura, la polémica se acaba, porque la Escritura es la máxima regla de fe y de conducta. Ahí es donde se terminan las discusiones, en la palabra de Dios. Pero no hay que sacar los textos de su contexto. Así es que yo le voy a decir a usted que ore a Dios y que ore conforme le haya servido este mensaje. Que ore usted a Dios conforme, como dicen, le haya llegado a su corazón. Así ore a Dios. Quizá usted diga, ¿sabes qué, Señor? Pues gracias porque me abriste más el panorama. Quizás tú digas, Señor, gracias porque me recordaste cosas que había yo olvidado. Y ahora ya recuerdo otra vez lo que significa el bautismo en agua. Quizás tú digas, Señor, gracias porque yo no sabía nada de esto, pero ahora entiendo que he creído en Cristo y debo de bautizarme en agua. Y si usted es una persona que dice, ¿sabes qué? Yo necesito bautizarme en agua, nunca me he bautizado en agua y soy creyente desde hace un tiempo, entonces acérquese a nosotros y nosotros le decimos qué hacer. O cuándo hacerlo, o cómo hacerlo. Así es que vamos a orar, cierren todos sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, yo, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y así como te pedí al principio, ahorita mismo te vuelvo a pedir, Señor, que tú, Señor, aclares en el corazón de cada uno, Padre Celestial,
Señor, aquellas cosas que no están clarificadas todavía, Padre, que tu Espíritu Santo obre en su entendimiento, en su corazón, usando tu palabra, Señor, y todo quede suficientemente claro en su vida para que actúen en consecuencia conforme a lo que tú les enseñas, Padre. En el nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, yo te ruego, Padre Celestial, que a cada uno lo edifiques con tu palabra y solo con tu palabra, Padre Celestial, y con la obra poderosa de tu Espíritu Santo en el corazón de ellos, Padre. Padre, yo bendigo a esta iglesia Agua Viva, Padre Celestial, a este grupo de creyentes, Padre, que tú tienes en este lugar, y te sigo pidiendo, Señor, que tú los edifiques, Padre, porque si tú no edificas a tu casa, en vano estamos los que trabajamos, Señor. Padre Celestial, por eso los encomendamos en tus manos, Señor, y a cada uno, conforme le ha hablado tu palabra, tú les ministres en su corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por todos aquellos que quieren aprender, Padre mío, que quieren madurar, que quieren crecer, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si gusta, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a depositar diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en este día por esta palabra, Señor, que tú has puesto en el corazón de nuestro pastor. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte nuestros diezmos el día de hoy, Señor. Queremos darte lo que es tuyo. Queremos honrarte, Señor, con nuestros bienes, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido que bendiga, Señor, cada cabeza de hogar, cada varón, Señor, que está dando su diezmo, Señor, cada mujer, Señor, que también da su diezmo, Padre Santo, su ofrenda. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que abras las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones sobreabundantes, Señor, sobre cada hijo tuyo, Padre amado. En el nombre de Jesús, bendito Dios, muchas gracias, Señor, muchas gracias, amado Rey. Amén y amén. Vamos a cantar, vamos con tus palmas, vamos, dile. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos todos. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
despedidos. Que Dios los continúe bendiciendo.